Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola distinguidos estudiantes, bienvenidos sean todos a compartir un espacio más de aprendizaje oportuno y significativo. Les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda. En la clase anterior trabajamos sus sesiones geométricas, su término general,
la razón y realizamos ejercicios relacionados al tema. Hoy vamos a continuar desarrollando las sucesiones geométricas, pero haremos énfasis en la suma de los enésimos términos de estas progresiones. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Reciente vimos que el término general de una sucesión geométrica está dado del modo Cn es igual a C1 por la razón R elevado a la n-1 y que la razón se calcula en base a la división de un término de la sucesión entre el elemento anterior consecutivo de la serie. R es igual a Cn dividido entre Cn-1. Ahora queremos hallar la suma de los enésimos términos de una sucesión geométrica. Llamémosla Sn y utilizaremos la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por R elevado a la menos 1 dividido entre R menos 1. Ejercitémonos. Calcula la suma de los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones geométricas. Claro, utilizando la fórmula para la suma. En nuestro caso, o nuestro primer caso, tenemos una sucesión que dice 2, 6, 18 y siguen más términos en lo adelante. Nuestra fórmula para la suma de los enésimos términos es Sn es igual a C1, que es el primer término de la sucesión, esto multiplicado por el cociente de dividir la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Lo primero que debemos hacer es conseguir la razón, que es el número que da de dividir un término de la sucesión entre su anterior. Todas estas son sucesiones geométricas, pero si quieres, puedes darte cuenta inmediatamente si una sucesión es geométrica o es aritmética solamente calculando la razón o calculando la diferencia para el caso de las aritméticas. Por ejemplo, si nosotros restamos 18 menos 6 y restamos 6 menos 2, no nos va a dar el mismo número, es decir, no es una sucesión aritmética, pero si dividimos 18 entre 6, nos va a dar 3 y 6 entre 2 también nos va a dar 3. Quiere decir entonces que sí es una sucesión geométrica. Hallamos nuestra razón y decimos que R es igual a 18 dividido entre 6. Esto es igual a 3. Como ya tenemos la razón, inmediatamente entonces calculamos nuestra suma de los primeros 5 términos, como nos pide el ejercicio, y decimos que ese 5 es igual a C1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 3, elevado a la n, que es 5, menos 1, dividido entre la razón, que es 3, menos 1. Ese 5 entonces va a ser igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 5, 243, menos 1, dividido entre 3 menos 1 es 2. Ese 5 va a ser igual a 2 multiplicado por 242, que es la resta del numerador dividido entre 2. Si dividimos una cantidad entre 2 y luego la multiplicamos por 2, estaríamos haciendo o volviendo a la cantidad inicial. Por ende, podemos eliminar este 2 con este 2. Quiere decir que ese 5, o la suma de los primeros 5 términos, va a ser igual a 242. Nuestro resultado final. Para el siguiente caso, tenemos otra sucesión geométrica y vamos a encontrar nuestra razón diciendo que R, que es igual a 0.5,
dividido entre 0.25, es decir, el segundo término de la sucesión dividido entre el primero. Esto va a ser igual a 2. Quiere decir que nuestra razón es 2, igual que en el ejercicio anterior, ya que hemos encontrado nuestra razón que es 2. Con nuestra fórmula vamos a hallar ahora la suma de los 5 primeros términos. Y decimos, S5 va a ser igual a C1, que en este caso es 0.25, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 2, elevado a la 5 también, que es N, menos 1, dividido entre R, que es 2, nuestra razón, menos 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 2 a la 5 nos da 32, menos 1, sobre 2 menos 1 es 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 32 menos 1 sería 31, porque al dividir el 31 entre 1 también nos va a dar 31. Ese 5 es igual a 7.75, que es la multiplicación de 0.25 por 31. Quiere decir que este resultado es la suma de los primeros 5 elementos o los primeros 5 términos de nuestra serie. En estos dos primeros ejercicios hemos calculado la suma de los primeros 5 elementos de la serie. También hemos calculado la razón en cada uno de ellos para poder hacer el cálculo con nuestra fórmula. En este momento te invito a que en nuestro tercer ejercicio calcules la razón y luego hagas la suma de los primeros 5 términos tal cual hemos hecho en los dos primeros. Veamos un nuevo caso. Dice, hallar la suma de los primeros 20 términos de la sucesión 5, 10, 20, 40. Es decir, vamos a hallar a ese 20. Para esto, calculamos, como sabemos ya, nuestra razón, que va a ser igual a uno de los términos de la sucesión dividido entre el anterior. Sería 20 o 40 entre 20. Esto va a ser igual, 40 entre 20, a 2. Si se fijan, cada uno de los términos dividido entre el anterior nos va a dar la misma razón. En este momento vamos a calcular la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión con la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón, elevado a la n, menos 1 sobre R también, menos 1. Para ese 20, que es la cantidad de términos que vamos a sumar, va a ser igual a C1, que es nuestro primer término, 5, multiplicado por R, que es nuestra razón, 2, elevado a la 20, menos 1, entre 2 menos 1. Ese 20 va a ser igual a 5, multiplicado por 2 a la 20, nos da 1.048.576 menos 1, dividido entre 2 menos 1, 1. Ese 20 es igual a 5 multiplicado por 1.048.576 menos 1, nos queda 1.048.575. Nos queda la misma cantidad porque una cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad. Ese 20 va a ser igual a 5.242.875. Quiere decir que la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión nos da esta cantidad. Existen también las llamadas sucesiones alternadas, como estas que veremos a continuación.
vamos a calcular la suma de los primeros 11 términos de las siguientes progresiones alternadas. En este caso, tenemos la sucesión 2, menos 2, 2, menos 2. Te preguntarás, ¿es una sucesión geométrica? Si dividimos menos 2 entre 2, nos va a dar menos 1. 2 entre menos 2 también nos va a dar menos 1, igual menos 2 entre 2. Es decir, nuestra razón va a ser igual a menos 2 entre 2. Eso es igual a menos 1 para todos los casos. Es decir, es una progresión geométrica. Entonces, vamos a hallar la suma de los primeros 11 términos y decimos ese 11 va a ser igual a nuestro primer término, que es 2, multiplicado por el cociente de dividir nuestra razón, menos 1, elevado a la 11, que es n, menos 1, dividido entre nuestra razón, que es menos 1, menos 1. Ese 11, entonces, va a ser igual a 2 multiplicado por menos 1 elevado a la 11, seguirá siendo menos 1, y menos 1 va a ser menos 2. Ese 11 va a ser igual a 2 por menos 1, también será menos 2 en el numerador, menos 2 en el denominador. Ese 11 será igual a 2 multiplicado por menos entre menos es más, 2 entre 2 es 1. Entonces, ese 11 será igual a 2 por 1, 2, y 2 es la suma de los primeros 11 elementos de nuestra serie. En este caso, tenemos una serie alternada también, menos 5, 5, menos 5, 5. Vas a hallar la razón que hay entre ellos, vas a hallar también la suma de los primeros 11 elementos. Para que afiances tus conocimientos sobre este tema, aquí te dejo las siguientes asignaciones. Calcular la razón de las siguientes progresiones alternadas. 1, menos 5, 25, menos 125. 9, menos 9, 9, menos 9. 243, menos 81, 27, menos 9. Calcular los tres siguientes términos de las sucesiones a partir de los datos dados. A1 igual a 3, con razón igual a 2. A1 igual a 3, con razón igual a menos 2. A1 igual a menos 3, con la razón igual a 2. Y A1 igual a menos 3, con razón igual a menos 2. Dada la progresión C1 igual a 1, C2 igual a 1 medio, C3 igual a 1 cuarto y C4 igual a 1 octavo, contesta, ¿es una progresión geométrica? Calcular la razón en caso de ser afirmativo. ¿Cuál es el término C5? ¿Cuál es el término general Cn? ¿Cuál es la suma de los primeros 5 términos de la sucesión? Te invito a que investigues más sobre estas y otros tipos de sucesiones geométricas porque, como ya sabes, la práctica hace al maestro. El día de hoy pudiste calcular la suma de los enésimos términos de una sucesión geométrica dada. Te invito a seguir reforzando tus conocimientos
con tu profesor o tutor. ¿Cómo piensas que estas habilidades te serán útiles en lo adelante? Comenta con tus compañeros y maestros de aplicaciones que podrían darse en la vida diaria con estos temas de sus sesiones tan interesantes. Para ampliar tus conocimientos al respecto y realizar ejercicios, puedes visitar las páginas web matesfacil.com y superprof.es. Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar, es un lugar extraordinario. Merece la pena pasar el tiempo allí. Nos vemos en nuestra próxima clase. Los enemigos de la patria, por consiguiente, nuestros, están todos muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos. Y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan a mano sus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En las clases anteriores hemos analizado los procesos de las luchas democráticas desde el año 1961 hasta el año 1963, en donde vimos las elecciones democráticas, el gobierno de Bosch, su constitución, además de estudiar el golpe de Estado que sufrió dicho mandato y el establecimiento de una forma de gobierno distinta, conocida como triunvirato. En la clase de hoy haremos un balance de todo lo estudiado para puntualizar en detalles y temas que son de relevancia. Como recordarás, hemos visto distintas formas de gobierno. Dictadura, que es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Democracia, que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Consejo de Estado, que es una forma de gobierno conformado por distintos miembros que suelen representar distintos sectores de la vida nacional y que toman decisiones de manera colegiada. Y un triunvirato, que es una forma de gobierno ejercida por 3 personas, habitualmente aliadas entre sí. El nombre de triunvirato surgió en la antigua Roma en el siglo I a.C., en la época de la República, ya que en cierto tiempo se formarían alianzas para controlar el escenario político. Después de haber refrescado tu memoria, hagamos una actividad en donde podrás poner en marcha ese pensamiento crítico que has ido construyendo a lo largo de los años. Realiza un comentario en donde expongas las partes positivas o negativas que encuentras que tiene cada forma de gobierno. Responde las siguientes preguntas. ¿En cuál de los 4 sistemas políticos de gobierno el pueblo tiene mayor oportunidad de ser tomado en cuenta? Justifica tu respuesta. ¿Cuál o cuáles de los sistemas políticos son más propicios para que sectores minoritarios ejerzan mayor control sobre las decisiones? Justifica tu respuesta. Por otro lado, observamos que la República Dominicana experimentó unos aires de democracia para 1962 con las elecciones del 20 de diciembre. No hay duda que los gobiernos latinoamericanos que sucedieron en esa década solo podían surgir o subsistir con la anuencia del capitalismo imperante de los Estados Unidos.
Entonces, hagamos de nuevo ejercitar nuestro pensamiento crítico. No hay duda de que la Constitución del año 1963, muy moderna para la época, generó demasiados conflictos con los sectores rancios y conservadores del país y con los Estados Unidos. Si fueses consultado por Juan Bosch para que le ayudes a cambiar algunos artículos de la Constitución, por lo menos 4, que fueron conflictivos, ¿cuáles artículos le sugerirías que modificara? Escribe cada artículo y expresa por escrito por qué deben ser cambiados y a qué sector de la vida nacional o internacional lo acercaría. Como sabrás, un asesor no necesariamente sería escuchado, ya que su papel es solo orientar. Por eso te preguntamos, ¿estarías conforme con la asesoría que has brindado? ¿Crees que el presidente aceptaría tus observaciones? Justifica tu respuesta. Ahora comparemos un poco las ejecutorias de Juan Bosch y de los triunviratos que le sucedieron. Para ello, quiero que al escuchar cada medida escribas al lado de cada una si era positiva o negativa para el pueblo. Las principales medidas económicas que tomó Juan Bosch durante su gobierno fueron la reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno, y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Plan de austeridad. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. Rebaja de los salarios del presidente de la República a 900 pesos mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a 1,000 pesos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de 15 millones de pesos anuales. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia Trujillo. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de las divisas. La solicitud del anticipo de pago de impuestos a empresarios y comerciantes a entregar para pagar deudas. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13, que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. La inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas. Prohibió la exportación de maíz a principios de abril del año 1963 y la liberación de las importaciones. Estas fueron algunas de las medidas económicas tomadas por Juan Bosch. Ahora, recordemos algunas medidas implementadas por el segundo triunvirato, presidido por Donald Reed Cabral. Recuerda que al escuchar cada medida, escribirás al lado de cada una si era positiva o negativa para el pueblo. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de militares y policías. Represión sindical, represión política, concertación de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares. Se eliminó el Congreso. Llevó cambios importantes al Poder Judicial. Aumentó el endeudamiento externo público, ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos. Otorgar concesiones al empresariado. Estimular la inversión privada y eliminar impuestos a numerosos artículos de importación. En el ámbito económico, el gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de $4 millones y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre.
reducción de los sueldos a los empleados públicos, prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. Después que hayas hecho un balance del gobierno de Juan Bosch, desde el 27 de febrero hasta el 25 de septiembre del año 1963, en contraste con los gobiernos del primer y segundo triunvirato, en especial el segundo triunvirato, podrías contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de los dos gobiernos debió ser defendido por el pueblo o por los que se presentan como defensores del pueblo? ¿Crees que el pueblo fue engañado al apoyar el golpe de Estado a Juan Bosch? ¿Crees que la población dominicana de nuestros días hubiese actuado diferente? Justifica tu respuesta. En la clase anterior, te asignamos que realizaras una breve biografía de los principales personajes de las luchas democráticas desde 1961 a 1963 y después del golpe de Estado a Juan Bosch. Esto es fundamental para entender su proceder. Esperamos que hayas realizado esta asignación. Veamos la vida de alguno de ellos. Antonio Imbert Barrera. Fue militar a temprana edad. Se hizo piloto. Tuvo puestos importantes durante el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, siendo uno de sus primeros cargos el de gobernador de Puerto Plata en la década de 1940. Sobrevivió con Luis Amián Mathieu al complot en que fue asesinado Trujillo el martes 30 de mayo del año 1961. Fue declarado héroe nacional. Luis Amián Mathieu nace en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Secretario particular de Virgilio Trujillo, hermano del tirano. Fue llevado al mundo oficial empujado por ese cargo. En el año 1952 fue designado presidente administrativo del Distrito Nacional. A causa de las rencillas existentes en un momento entre los hermanos Trujillo, fue despedido del puesto, pero pronto recuperó el favor del régimen. Participó de la conspiración para justiciar al dictador. Se le asignó la tarea de ganar al general José René Román Fernández, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, quien una vez desaparecido Trujillo, encabezaría una junta cívico-militar que se encargaría de organizar elecciones presidenciales en el año 1962. ¿Recuerdas el papel que jugaron Antonio Imbert Barreras y Luis Amián Mathieu en el golpe de Estado a Juan Bosch? Pregúntate, ¿qué se buscaba al escoger a dos héroes nacionales en ese hecho? Te invitamos a que analices la vida de manera íntegra de estos personajes para que te formes una opinión justa. Donald Joseph Reed Cabral nace el 9 de junio del año 1923 y muere el 22 de julio del 2006. Fue un abogado, empresario y político dominicano. Ocupó el cargo de embajador de misiones especiales ante las Naciones Unidas e Israel. Fue parte de los consejos de estados que se formaron en el año 1962 y 1963, después del derrocamiento del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Reed Cabral presidió el triunvirato que gobernó la República Dominicana a raíz del derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch. Llega a ser presidente del triunvirato y en la práctica presidente de facto, formado en septiembre del año 1963 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Bosch, quien había sido elegido mediante sufragio popular tras la caída de la dictadura de Trujillo. Elías Wessing y Wessing nace el 22 de julio del año 1924 y muere el 30 de abril del año 2009. Fue un militar dominicano. Es conocido por haber liderado un golpe de Estado en contra de Juan Bosch y haber solicitado la intervención de los Estados Unidos cuando en la Revolución de abril del año 1965 se intentó reponer a Bosch en la presidencia. Wessing y Wessing fue jefe de las Fuerzas Armadas en el año 1965 y dirigió uno de los sectores surgidos en ese mismo año en las Fuerzas Armadas llamado Clan de San Isidro. Nate Nibar Seijas comandaba el sector militar Clan San Cristóbal, que se oponía al triunvirato de Donald Reed Cabral y propugnaba la vuelta de Balaguer al poder. De la vida de Manolo Tavares Justo ya hemos hablado en clases anteriores. Nació el 2 de enero del año 1931 y murió el 21 de diciembre del año 1963 en Las Manaclas. Fue un abogado, dirigente político,
comunista y guerrillero dominicano, y esposo de Minerva Mirabal. Sus ideas revolucionarias contrarias al capitalismo marcaron su suerte, ya que toda idea disidente correría el mismo destino. Con el conocimiento de la vida de estos hombres, muchos de los hechos que hemos estudiado cobran mayor sentido y sus acciones se justifican según sus intereses. Con esto no decimos estar de acuerdo con ello, pero podemos entender lo que hicieron a partir de la frase que reza: dime con quién andas y te diré quién eres. También te pedimos que profundizaras en los intereses que representaban. El Clan de San Isidro, que era el grupo militar liderado por Elías Wessing y Wessing, cuyo propósito era no permitir el retorno al poder de Juan Bosch. El Clan de San Cristóbal, liderado por Nate Ibar Seijas, cuyo propósito era hacer volver al poder al doctor Joaquín Balaguer. El grupo constitucionalista, cuyo líder era el coronel Rafael Fernández Domínguez, cuyo propósito era la vuelta al poder de Juan Bosch, reponiendo al gobierno que había sido derrocado. De su vida hablaremos en la clase siguiente. No cabe duda de que la situación política dominicana para el año 1965 se había complicado. A más de un año del derrocamiento de Bosch, la división de los militares complicaba la situación. En este contexto, no debemos olvidar lo que hemos aprendido sobre la Guerra Fría, el caso cubano y otros sucesos políticos que pasaban a nivel mundial, que complicaban el establecimiento de un gobierno verdaderamente democrático y que no se sujetara a los intereses estadounidenses. Podemos aprender que la historia muchas veces está contada con ciertos intereses, ya que aquellos que la cuentan posiblemente desean que se cuente según ellos quieran que creamos. Es por esto que te invitamos a que sigas profundizando sobre este y otros temas por ti mismo y que socialices lo aprendido con tus socios de aprendizaje y con tus compañeros de clase. No olvides entregar tus asignaciones a tu maestro tutor. De la vida de Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Camaño Deñó hablaremos en la siguiente clase. Hemos llegado al final del encuentro de hoy y para dejar en tu mente una idea de la próxima clase, te presentaremos un mensaje audiovisual de la misma. Nos vemos en la próxima clase. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dones principios que reclama la constitución. Descargó la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Bonjour et bienvenue à la clase de français. Saludos y bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Soy su maestra Rosa Florencio. Feliz de estar aquí con ustedes en esta nueva entrega. Un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol. En clases anteriores estuvimos repasando y aprendiendo vocabulario y expresiones para referirnos a nuestras preferencias con respecto a la comida dentro de un diálogo. ¿Recuerdas qué significa garçon, apportez-nous le menú s'il vous plaît?
En esta clase continuaremos practicando expresiones presentadas en clases anteriores, más otras expresiones básicas en el contexto de una interacción o diálogo en un restaurante. Trabajaremos la comprensión del mensaje global de un texto y también la información específica y detallada dentro del mismo. Veamos qué has aprendido hasta ahora y qué te falta por aprender. Escribe correctamente los siguientes enunciados y marca con sí, en proceso o no cada uno. En francés, yo puedo utilizar expresiones claves en un restaurante para solicitar servicio. Identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante. Solicitar servicio en un restaurante. ¿Sabes qué significa que es que sé? Esta expresión se utiliza para preguntar qué es eso o qué es esto en francés y se contesta utilizando la partícula c'est al inicio de la expresión si es singular y ce sont si la respuesta es plural. Por ejemplo, ¿qué es que c'est? C'est du fromage. ¿Qué es esto? Esto es queso. ¿Qué es que c'est? Ce sont des fromages. ¿Qué es eso? Esos son quesos. Ahora debes identificar los siguientes alimentos por su nombre. Ten en cuenta que ce es para el singular y ce sont para el plural. ¿Qué es que c'est? Ce sont des plats avec des viandes. ¿Qué es eso? Esos son platos con carnes. ¿Qué es que c'est? C'est du blanquette de veau. ¿Qué es esto? Esto es guiso de ternera. ¿Qué es que c'est? C'est du canard à l'orange. ¿Qué es esto? Esto es pato a la naranja. ¿Qué es que c'est? C'est du lapin à la moutarde. ¿Qué es eso? Eso es conejo a la mostaza. ¿Qué es que c'est? C'est du roquefort. ¿Qué es esto? Esto es queso roquefort. ¿Qué es que c'est? C'est du maroilles. ¿Qué es esto? Esto es queso maroilles. ¿Qué es que c'est? C'est le camembert. ¿Qué es esto? Esto es el queso camembert. ¿Qué es que c'est? C'est un millefeuille. ¿Qué es eso? Eso es un 1000 hojas. ¿Qué es que c'est? C'est de la glace de fruits de la passion. ¿Qué es esto? Esto es helado de chinola. ¿Qué es que c'est? C'est du gâteau au chocolat. ¿Qué es eso? Eso es pastel de chocolate. Muy bien. A continuación te muestro una serie de imágenes que representan platos, bebidas y postres que ya has visto en clases. Identifícalos por su nombre usando la respuesta a la pregunta ¿qué es que c'est?, de la cual también hemos hablado ya. Si tienes dudas, te muestro cómo debes hacerlo con la primera imagen. ¿Qué es que c'est? C'est de la tarte tatin. ¿Qué es esto? Esto es tarta tatin. Ahora es tu turno. ¿Qué es que c'est? C'est de la glace. ¿Qué es que c'est? C'est de la glace.
que c'est? C'est du fondant au chocolat. Qu'est-ce que c'est? C'est du fondant au chocolat. Qu'est-ce que c'est? C'est le steak frites. Qu'est-ce que c'est? C'est le steak frites. Qu'est-ce que c'est? C'est du saumon grillé. Qu'est-ce que c'est? C'est du saumon grillé. Qu'est-ce que c'est? C'est de la salade à la chèvre chaude. Qu'est-ce que c'est? C'est de la salade à la chèvre chaude. Qu'est-ce que c'est? C'est du vin. Qu'est-ce que c'est? C'est du vin. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est du café. Qu'est-ce que c'est? C'est du café. Un menú generalmente está compuesto por los tipos de platos o comidas que ofrece un restaurante. Por ejemplo, l'entrée o entrada, le plat principal o plato principal, le fromage, los quesos, le dessert, los postres. Algunos te ofrecen les boissons, que son las bebidas. Completa estas frases según lo que dice el menú que ves en pantalla. C'est un document qui contient les différents repas proposés au restaurant. Es un documento que contiene las diferentes comidas propuestas de un restaurante. Le menu en français est composé de et. El menú en Francia está compuesto de y. Ahora revisemos si respondiste correctamente. Le menú. Entrée. Plat principal. Fromage. Dessert. Escucha atentamente y marca con una X las imágenes de los platos que aparecen en el menú. Entrée. La salade printanière. La salade printanière. La salade de canard à la pomme, noix et vinaigrette au sirop d'érable. La salade de canard à la pomme, noix et vinaigrette au sirop d'érable. Salade maison. Salade maison. Plat principal. La blanquette de vin. La blanquette de vin. Le canard à l'orange. Le canard à l'orange. Le lapin à la moutarde. Le lapin à la moutarde. Le poulet avec des pommes de terre grillées. Le poulet avec des pommes de terre grillées. Saumon de l'océan poêlé au poire. Saumon de l'océan poêlé au poire. Fromage. Roquefort. Roquefort. Banon. Banon. Maroilles. Maroilles. Crottin de Chavignol. Crottin de Chavignol. Saint-Maur de Touraine. Saint-Maur de Touraine. Pouligny-Saint-Pierre. Pouligny-Saint-Pierre.
Mâconnais. Mâconnais. Dessert. Le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat. Brownies au chocolat. Brownies au chocolat. Gâteau au fromage blanc. Gâteau au fromage blanc. Gâteau marbré au chocolat. Gâteau marbré au chocolat. Macaron à l'ancienne au chocolat noir. Macaron à l'ancienne au chocolat noir. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Millefeuille. Millefeuille. Moelleux aux fraises. Moelleux aux fraises. Con cada actividad vas aprendiendo más sobre el vocabulario que usamos dentro de un restaurante en el idioma francés y cómo puedes comunicarte con los demás en este escenario. Sigamos practicando. Para el siguiente ejercicio, escribe las expresiones que escuchas y compáralas con las que se te muestran por escrito. Je vais prendre la formule à 15 euros. Je vais prendre la formule à 15 euros. Je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. Je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou les steaks frites. Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre le steak frites. Je vais prendre le steak frites. Comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Comme dessert, il y a le fondant au chocolat o la tarte tatin. Presta atención porque para la siguiente actividad vas a escuchar un diálogo cuyo texto se mostrará en pantalla, pero el cual está incompleto. Le falta el nombre de los platos. Tu trabajo es completarlo. Para ello, en tu cuaderno deja 7 líneas y enuméralas del 1 al 7, donde escribirás lo que le falta a algunas frases. Escuchemos. S'il vous plaît. Oui. Je vais prendre la formule à 15 euros. Oui. Et comme entrée? Comme entrée, je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. La salade aux chèvres chaudes est comme plat principal? Les plats du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre le steak frites. Comme cuisson? À point. Comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 euros avec la salade aux chèvres chaudes, les steaks frites à point et la tarte tatin, vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je vais prendre la formule à 15 euros. Oui. Et comme entrée? Comme entrée, je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. La salade aux chèvres chaudes est comme plat principal? Les plats du jour, qu'est-ce que c'est?
Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre les steaks frites. Comme cuisson, À point. comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade ou chèvre chaud, les steaks frites à point et la tarte tatin, vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Escribe los siguientes enunciados en tu cuaderno. Escucha el diálogo anterior nuevamente e indica si los mismos son vrai, verdadero, ou faux, falsos. Le saumon grillé est le plat du jour dans ce restaurant. El salmón a la plancha es el plato del día en este restaurante. Vrai, faux. La cliente préfère les steaks cuits au point. La cliente prefiere el filete bien cocido. Vrai, faux. Elle a choisi le fondant au chocolat. Ella escogió el pastel de chocolate fundido. Vrai, faux. Elle va payer 15 € pour le service. Ella va a pagar 15 € por el servicio. Vrai, faux. Comme entrée, elle a pris la salade au chèvre chaud. Como entrada, ella pidió una ensalada de queso de cabra caliente. Vrai, faux. Escucha el diálogo y confirma tus respuestas. S'il vous plaît, Oui, je vais prendre la formule à 15 €. oui. Et comme une entrée? Comme entrée, je vais prendre la salade au chèvre chaud. La salade au chèvre chaud est comme plat principal. Les plats du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre les steaks frites. Comme cuisson, À point. comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade ou chèvre chaud, les steaks frites à point et la tarte tatin, vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Le saumon grillé est le plat du jour dans ce restaurant. El salmón a la plancha es el plato del día en este restaurante. Faux. Falso. La cliente préfère les steaks cuits au point. La cliente prefiere el filete bien cocido. Vrai, verdadero. Elle a choisi le fondant au chocolat. Ella escogió el pastel de chocolate fundido. Faux. Elle va payer 15 € pour le service. Ella va a pagar 15 € por el servicio. Vrai, verdadero. Comme entrée, elle a pris la salade au chèvre chaud. Como entrada, ella pidió la ensalada de queso de cabra caliente. Vrai, verdadero. ¿Qué has aprendido el día de hoy? El día de hoy aprendiste el nombre de nuevos platos,
y postres que puedes encontrar en el menú de un restaurante francés, así como también la forma correcta para conocer el nombre de algo en francés. Qu'est-ce que c'est? C'est du Roquefort. C'est la tarte de tatin. C'est une carafe d'eau. Además, ya sabes cómo preguntar por el plato del día o simplemente indicar lo que vas a consumir por un precio ya determinado por el restaurante. Je vais prendre la formule à 15 euros. Voy a tomar el plan de comida de 15 euros. Observa y escucha detenidamente este fragmento del siguiente texto audiovisual para que refuerces lo aprendido sobre el menú. Todos los restaurantes en Francia muestran el menú o la carta a la entrada. El menú consiste en l'entrée, la entrada, le plat principal, el plato principal, y le dessert, el postre. Muchos menús te dan a escoger qué fórmula deseas de menú, es decir, l'entrée du jour plus plat, la entrada más el plato, o le plat plus dessert, el plato principal más el postre, o las tres cosas, l'entrée, le plat principal y le dessert, la entrada más el plato y el postre. Claro, el precio va a variar de lo que pidas. Existe una gran variedad de entradas, des entrées, un soupe, una sopa, un terrine, que puede ser un pâté, un salade, una ensalada. Las imágenes se darán una idea, aunque no son exactamente las presentaciones que encontrarás en tu plato. En los platos principales o platos fuertes, como algunos dicen, puedes pedir du poulet, pollo, du bœuf, carne, de res o de vaca, du canard, pato, o la viande du porc, la carne de cerdo. Estos platos suelen estar acompañados con arroz, du riz, de frites, papas fritas, de légumes, verduras, o a veces de la purée, del puré de papas o patatas. La mayoría de veces los postres que están incluidos en la carta son la tarte aux pommes, las famosas tartas o payes de manzana o citron de limón, la glace, el helado, la crêpe, las crepas, que son 100% francesas, acompañadas con azúcar o con salsa de chocolate o salsa de caramelo, que te la recomiendo. En francés la salsa de caramelo se dice caramel beurre salé. No es que sea salado, sino que la sal y mantequilla forman parte de los ingredientes. Otro postre también que pueden ofrecerte es el mousse au chocolat, el mousse de chocolate, un postre exquisito si te gusta el chocolate. En la carta encontrarás las bebidas y otros platos especiales que desees probar. En francés, las bebidas se dice boisson. Por ejemplo, de vino tinto, du vin rouge, vino blanco, du vin blanc, o el vino rosa, rosado, du vin rosé. De l'eau, agua. Por ejemplo, un carafe d'eau, una jarra de agua, es gratis. Casi siempre todos los restaurantes te la traen sin haberla pedido y no aparece como parte de la carta. Si tú dices un bouteille d'eau, ahí sí vas a pagar porque estás pidiendo una botella de agua mineral, o de l'eau pétillante, que es el agua con gas. También como parte de las bebidas tienes le jus d'orange, el jugo de naranja, la bière, la cerveza, le café, el café, le té, el té, o la tisane, la tisana. Si quieres comer pescado o mariscos, vas a decir poisson para el pescado, y para los mariscos, fruits de mer, fruits de mer. Entre ellos tenemos la truite, la trucha, le saumon, el salmón, les moules, típicos en la época de verano,
Aquí te dejo una imagen ya que le mulo en español tienen un sinfín de traducciones según el país. Les coquilles Saint-Jacques. También encontrarás les crevettes, que son los langostinos. Finalmente, para pagar la cuenta dirás monsieur, señor, madame, señora. L'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. Y eso es todo. Es tu turno para volver a evaluar lo que has aprendido en la clase de hoy. Recuerda que debes completar el cuadro escribiendo sí, en proceso o no para cada uno de los enunciados. En francés, yo puedo utilizar expresiones claves en un restaurante para solicitar servicio. Identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante. Solicitar servicio en un restaurante. Devoir. Elabora un menú con la comida, bebidas, postres propias de la región donde vives. Escribe un diálogo corto en el que interactúas pidiendo servicio con el vocabulario y expresiones que ya has aprendido. Ponte de acuerdo con un compañero o compañera de clases para que juntos realicen una dramatización de manera oral. Pueden hacerlo a través de notas de voz o por videollamadas con tu maestro. No olvides guardar todo lo realizado para que puedas autoevaluar tu aprendizaje. Eso es todo por hoy. À la prochaine clase. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Hola distinguidos estudiantes, bienvenidos sean todos a compartir un espacio más de aprendizaje oportuno y significativo. Les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda. En la clase anterior trabajamos sucesiones geométricas, su término general, la razón y realizamos ejercicios relacionados al tema. Hoy vamos a continuar desarrollando las sucesiones geométricas, pero haremos énfasis en la suma de los enésimos términos de estas progresiones. Reciente vimos que el término general de una sucesión geométrica está dado del modo Cn es igual a C1 por la razón R elevado a la n-1 y que la razón se calcula en base a la división de un término de la sucesión entre el elemento anterior consecutivo de la serie. R es igual a Cn dividido entre Cn-1. Ahora queremos hallar la suma de los enésimos términos de una sucesión geométrica. Llamémosla Sn y utilizaremos la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por R elevado a la menos 1 dividido entre R menos 1. Ejercitémonos. Calcula la suma de los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones geométricas. Claro, utilizando la fórmula para la suma. En nuestro caso, o nuestro primer caso, tenemos una sucesión que dice 2, 6, 18 y siguen más términos en lo adelante. Nuestra fórmula para la suma de los enésimos términos es Sn es igual a C1, que es el primer término de la sucesión, esto multiplicado por el cociente de dividir la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Lo primero que debemos hacer es conseguir la razón, que es el número que da de dividir un término de la sucesión entre su anterior. Todas estas son sucesiones geométricas, pero si quieres
puedes darte cuenta inmediatamente si una sucesión es geométrica o es aritmética solamente calculando la razón o calculando la diferencia para el caso de las aritméticas. Por ejemplo, si nosotros restamos 18 menos 6 y restamos 6 menos 2, no nos va a dar el mismo número, es decir, no es una sucesión aritmética. Pero si dividimos 18 entre 6, nos va a dar 3 y 6 entre 2 también nos va a dar 3. Quiere decir entonces que sí es una sucesión geométrica. Hallamos nuestra razón y decimos que R es igual a 18 dividido entre 6. Esto es igual a 3. Como ya tenemos la razón, inmediatamente entonces calculamos nuestra suma de los primeros 5 términos, como nos pide el ejercicio, y decimos que ese 5 es igual a C1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 3, elevado a la n, que es 5, menos 1, dividido entre la razón, que es 3, menos 1. Ese 5 entonces va a ser igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 5, 243, menos 1, dividido entre 3 menos 1 es 2. Ese 5 va a ser igual a 2 multiplicado por 242, que es la resta del numerador dividido entre 2. Si dividimos una cantidad entre 2 y luego la multiplicamos por 2, estaríamos haciendo o volviendo a la cantidad inicial. Por ende, podemos eliminar este 2 con este 2. Quiere decir que ese 5, o la suma de los primeros 5 términos, va a ser igual a 242. Nuestro resultado final. Para el siguiente caso, tenemos otra sucesión geométrica y vamos a encontrar nuestra razón diciendo que R, que es igual a 0.5 dividido entre 0.25, es decir, el segundo término de la sucesión dividido entre el primero. Esto va a ser igual a 2. Quiere decir que nuestra razón es 2, igual que en el ejercicio anterior, ya que hemos encontrado nuestra razón, que es 2. Con nuestra fórmula vamos a hallar ahora la suma de los 5 primeros términos y decimos ese 5 va a ser igual a C1, que en este caso es 0.25, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 2, elevado a la 5 también, que es n, menos 1, dividido entre R, que es 2, nuestra razón, menos 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 2 a la 5 nos da 32, menos 1, sobre 2 menos 1 es 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 32 menos 1 sería 31, porque al dividir el 31 entre 1 también nos va a dar 31. Ese 5 es igual a 7.75, que es la multiplicación de 0.25 por 31. Quiere decir que este resultado es la suma de los primeros 5 elementos o los primeros 5 términos de nuestra serie. En estos dos primeros ejercicios hemos calculado la suma de los primeros 5 elementos de la serie. También hemos calculado la razón en cada uno de ellos para poder hacer el cálculo con nuestra fórmula. En este momento te invito a que en nuestro tercer ejercicio calcules la razón y luego hagas la suma de los primeros 5 términos tal cual hemos hecho en los dos primeros. Veamos un nuevo caso. Dice, hallar la suma de los primeros 20 términos de la sucesión 5, 10, 20, 40. Es decir, vamos a hallar a ese 20. Para esto, calculamos, como sabemos ya, nuestra razón, que va a ser igual
a uno de los términos de la sucesión dividido entre el anterior. Sería 20 o 40 entre 20. Esto va a ser igual, 40 entre 20 a 2. Si se fijan, cada uno de los términos dividido entre el anterior nos va a dar la misma razón. En este momento vamos a calcular la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión con la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por el cociente de dividir R, que es nuestra razón, elevado a la n, menos 1 sobre R también menos 1. Para S20, que es la cantidad de términos que vamos a sumar, va a ser igual a C1, que es nuestro primer término, 5, multiplicado por R, que es nuestra razón, 2, elevado a la 20, menos 1, entre 2 menos 1. S20 va a ser igual a 5, multiplicado por 2 a la 20, nos da 1.048.576 menos 1, dividido entre 2 menos 1, 1. S20 es igual a 5 multiplicado por 1.048.576 menos 1, nos queda 1.048.575. Nos queda la misma cantidad porque una cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad. S20 va a ser igual a 5.242.875. Quiere decir que la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión nos da esta cantidad. Existen también las llamadas sucesiones alternadas, como estas que veremos a continuación. Vamos a calcular la suma de los primeros 11 términos de las siguientes progresiones alternadas. En este caso, tenemos la sucesión 2, menos 2, 2, menos 2. Te preguntarás, ¿es una sucesión geométrica? Si dividimos menos 2 entre 2, nos va a dar menos 1. 2 entre menos 2 también nos va a dar menos 1, igual menos 2 entre 2. Es decir, nuestra razón va a ser igual a menos 2 entre 2. Eso es igual a menos 1 para todos los casos. Es decir, es una progresión geométrica. Entonces, vamos a hallar la suma de los primeros 11 términos y decimos S11 va a ser igual a nuestro primer término, que es 2, multiplicado por el cociente de dividir nuestra razón, menos 1, elevado a la 11, que es n, menos 1, dividido entre nuestra razón, que es menos 1, menos 1. S11 entonces va a ser igual a 2 multiplicado por menos 1 elevado a la 11, seguirá siendo menos 1, menos 1, y menos 1 menos 1 va a ser menos 2. S11 va a ser igual a 2 por menos 1, también será menos 2 en el numerador, menos 2 en el denominador. S11 será igual a 2 multiplicado por menos entre menos es más, 2 entre 2 es 1. Entonces, S11 será igual a 2 por 1, 2, y 2 es la suma de los primeros 11 elementos de nuestra serie. En este caso, tenemos una serie alternada también, menos 5, 5, menos 5, 5. Vas a hallar la razón que hay entre ellos, vas a hallar también la suma de los primeros 11 elementos.
Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. En la clase de hoy haremos un balance de todo lo estudiado para puntualizar en detalles y temas que son de relevancia. Como recordarás, hemos visto distintas formas de gobierno. Dictadura, que es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Democracia, que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Consejo de Estado, que es una forma de gobierno conformado por distintos miembros que suelen representar distintos sectores de la vida nacional y que toman decisiones de manera colegiada. Y un triunvirato, que es una forma de gobierno ejercida por 3 personas, habitualmente aliadas entre sí. El nombre de triunvirato surgió en la antigua Roma en el siglo I a.C., en la época de la República, ya que en cierto tiempo se formarían alianzas para controlar el escenario político. Después de haber refrescado tu memoria, hagamos una actividad en donde podrás poner en marcha ese pensamiento crítico que has ido construyendo a lo largo de los años. Realiza un comentario en donde expongas las partes positivas o negativas que encuentras que tiene cada forma de gobierno. Responde las siguientes preguntas. ¿En cuál de los 4 sistemas políticos de gobierno el pueblo tiene mayor oportunidad de ser tomado en cuenta? Justifica tu respuesta. ¿Cuál o cuáles de los sistemas políticos son más propicios para que sectores minoritarios ejerzan mayor control sobre las decisiones? Justifica tu respuesta. Por otro lado, observamos que la República Dominicana experimentó unos aires de democracia para 1962 con las elecciones del 20 de diciembre. No hay duda que los gobiernos latinoamericanos que sucedieron en esa década solo podían surgir o subsistir con la anuencia del capitalismo imperante de los Estados Unidos. Entonces, hagamos de nuevo ejercitar nuestro pensamiento crítico. No hay duda de que la Constitución del año 1963, muy moderna para la época, generó demasiados conflictos con los sectores rancios y conservadores del país y con los Estados Unidos. Si fueses consultado por Juan Bosch para que le ayudes a cambiar algunos artículos de la Constitución, por lo menos 4, que fueron conflictivos, ¿cuáles artículos le sugerirías que modificara? Escribe cada artículo y expresa por escrito por qué deben ser cambiados y a qué sector de la vida nacional o internacional lo acercaría. Como sabrás, un asesor no necesariamente sería escuchado, ya que su papel es solo orientar. Por eso te preguntamos, ¿estarías conforme con la asesoría que has brindado? ¿Crees que el presidente aceptaría tus observaciones? Justifica tu respuesta. Ahora comparemos un poco las ejecutorias de Juan Bosch y de los triunviratos que le sucedieron. Para ello, quiero que al escuchar cada medida escribas al lado de cada una si era positiva o negativa para el pueblo. Las principales medidas económicas que tomó Juan Bosch durante su gobierno fueron la reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno, y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Plan de austeridad. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. Rebaja de los salarios del presidente de la República a 900 pesos mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a 1,000 pesos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de 15 millones de pesos anuales. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia Trujillo. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961
para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de las divisas. La solicitud del anticipo de pago de impuestos a empresarios y comerciantes a entregar para pagar deudas. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13 que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. La inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas. Prohibió la exportación de maíz a principios de abril del año 1963 y la liberación de las importaciones. Estas fueron algunas de las medidas económicas tomadas por Juan Bosch. Bonjour et bienvenue à la clase de français. Saludos y bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Soy su maestra Rosa Florencio. Feliz de estar aquí con ustedes en esta nueva entrega. En esta clase continuaremos practicando expresiones presentadas en clases anteriores, más otras expresiones básicas en el contexto de una interacción o diálogo en un restaurante. Trabajaremos la comprensión del mensaje global de un texto y también la información específica y detallada dentro del mismo. ¿Sabes qué significa qu'est-ce que c'est? Esta expresión se utiliza para preguntar qué es eso o qué es esto en francés. Y se contesta utilizando la partícula c'est al inicio de la expresión si es singular y ce sont si la respuesta es plural. Por ejemplo, qu'est-ce que c'est? C'est du fromage. ¿Qué es esto? Esto es queso. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fromages. ¿Qué es eso? Esos son quesos. Ahora debes identificar los siguientes alimentos por su nombre. Ten en cuenta que ce es para el singular y ce sont para el plural. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des plats avec des viandes. ¿Qué es eso? Esos son platos con carnes. Qu'est-ce que c'est? C'est du blanquette de bœuf. ¿Qué es esto? Esto es guiso de ternera. Qu'est-ce que c'est? C'est du canard à l'orange. ¿Qué es esto? Esto es pato a la naranja. Qu'est-ce que c'est? C'est du lapin à la moutarde. ¿Qué es eso? Eso es conejo a la mostaza. Qu'est-ce que c'est? C'est du roquefort. ¿Qué es esto? Esto es queso roquefort. Qu'est-ce que c'est? C'est du maroilles. ¿Qué es esto? Esto es queso maroilles. Qu'est-ce que c'est? C'est le camembert. ¿Qué es esto? Esto es el queso camembert. Qu'est-ce que c'est? C'est un millefeuille. ¿Qué es eso? Eso es un 1000 hojas. Qu'est-ce que c'est? C'est de la glace de fruits de la passion. ¿Qué es esto? Esto es helado de chinola. Qu'est-ce que c'est? C'est du gâteau au chocolat. ¿Qué es eso? Eso es pastel de chocolate. Muy bien. A continuación te muestro una serie de imágenes que representan platos, bebidas y postres que ya has visto en clases. Identifícalos por su nombre usando la respuesta a la pregunta ¿Qu'est-ce que c'est?, de la cual también hemos hablado ya. Si tienes dudas, te muestro cómo debes hacerlo con la primera imagen. ¿Qu'est-ce que c'est?
C'est de la tarte tatin. ¿Qué es esto? Esto es tarta tatin. Ahora es tu turno. Qu'est-ce que c'est? C'est de la glace. Qu'est-ce que c'est? C'est de la glace. Qu'est-ce que c'est? C'est du fondant au chocolat. Qu'est-ce que c'est? C'est du fondant au chocolat. Qu'est-ce que c'est? C'est le steak frites. Qu'est-ce que c'est? C'est le steak frites. Qu'est-ce que c'est? C'est du saumon grillé. Qu'est-ce que c'est? C'est du saumon grillé. Qu'est-ce que c'est? C'est de la salade à la chèvre chaude. Qu'est-ce que c'est? C'est de la salade à la chèvre chaude. Qu'est-ce que c'est? C'est du vin. Qu'est-ce que c'est? C'est du vin. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est du café. Qu'est-ce que c'est? C'est du café. Un menú generalmente está compuesto por los tipos de platos o comidas que ofrece un restaurante. Por ejemplo, l'entrée o entrada, le plat principal o plato principal, le fromage, los quesos, le dessert, los postres. Algunos te ofrecen les boissons, que son las bebidas. Completa estas frases según lo que dice el menú que ves en pantalla. C'est un document qui contient les différents repas proposés au restaurant. Es un documento que contiene las diferentes comidas propuestas de un restaurante. Le menu en français est composé de et. El menú en Francia está compuesto de y. Ahora revisemos si respondiste correctamente. Le menú. Entrée. Plat principal. Fromage. Dessert.